En la superficie, John Wick es una máquina de matar, una leyenda viviente del submundo criminal. Pero bajo ese manto de violencia fría y calculada, habita un ser profundamente humano, quebrado por la pérdida y arrastrado por un dolor que trasciende lo físico. Este análisis no busca justificar sus actos, sino comprender las capas psicológicas que los sostienen. ¿Qué ocurre cuando un hombre forja toda su identidad alrededor del amor y luego lo pierde todo? ¿Cómo reacciona una mente entrenada para suprimir la emoción cuando el duelo se convierte en su única compañía? A lo largo de este recorrido, exploraremos el perfil psicológico de John Wick desde una mirada clínica y simbólica, el duelo complicado, la activación del trauma, los mecanismos de defensa que lo mantienen funcional y el conflicto entre el yo que desea paz y el yo que solo conoce guerra. Más que un asesino, Wick es un caso extremo de sufrimiento no elaborado, un espejo incómodo de cómo el dolor, cuando no se nombra, puede terminar expresándose en los actos más violentos. John Wick. El hombre, la leyenda, el alma rota. Mucho más que un asesino, un símbolo del dolor humano convertido en violencia precisa. ¿Qué lleva a un hombre a desatar una guerra por un perro? Hoy no analizaremos solo al personaje, sino al ser humano detrás del mito. Desde el trauma hasta la redención, exploraremos la psicología del asesino más triste del cine moderno. El origen de su dolor. Helen era más que su esposa, era su salvación, la única que conocía al John real, más allá del asesino. Y cuando ella muere, lo deja con una última chispa de esperanza, Daisy. Pero cuando esa chispa es asesinada, se apaga toda posibilidad de redención. Wick sufre un duelo complejo, en el que su única forma de procesar la pérdida es a través del simbolismo. El cachorro no es un animal, es su conexión emocional. Al morir, activa en John una cadena de reacciones propias del trauma reprimido. La activación del trauma no es solo ira, es algo más profundo, el regreso del monstruo que había intentado enterrar. La violencia no nace de la venganza, sino del colapso emocional. Aquí vemos una respuesta postraumática aguda. John había reprimido años de condicionamiento violento. El ataque no solo lo enoja, lo desintegra emocionalmente, reactivando a la versión de sí mismo que tanto temía. Precisión y represión emocional. John no grita, no llora, no explica, solo actúa. En su silencio hay más que calma. Hay un mecanismo de defensa construido tras años de dolor. Este tipo de conducta es típica de una estructura de personalidad obsesiva-compulsiva, pero en su caso, moldeada por trauma. Controla su entorno porque su mundo interior está devastado. No mata por placer, sino por necesidad. Cada muerte es una forma de sobrevivir a su propia inestabilidad emocional. El motor oculto. ¿Por qué sigue? ¿Qué lo hace levantarse una y otra vez? ¿Por qué no se rinde si ya no tiene nada? Porque aunque no lo parezca, John aún tiene algo que defender: su humanidad. Según Viktor Frankl, el hombre puede soportar cualquier dolor si encuentra un propósito. Wick sigue no por odio, sino porque la acción le da estructura a su vacío. Luchar es su manera de no morir por dentro. Él no quiere matar. Quiere un cierre, un significado. Identidad fracturada. ¿Quién es John Wick realmente? ¿Es un asesino que quiso ser humano? ¿O un humano que fue convertido en asesino? La identidad de John Wick es una herida abierta. El personaje sufre un conflicto interno entre el yo ideal, vida con Helen, y el yo real, asesino imparable. La lucha entre estas dos partes lo empuja a la autodestrucción controlada. Por eso no teme morir, pero tampoco se permite descansar. Héroe o víctima del sistema. En el mundo de John Wick, el asesinato está institucionalizado. Él no eligió ser un monstruo, fue formado, entrenado, programado. ¿Puede entonces redimirse? John es una víctima del condicionamiento moral disociativo. El sistema en que fue criado eliminó el valor de la vida humana.
Su regreso al mundo criminal es menos una elección que una recaída en la única forma de vida que conocía: el hombre detrás del asesino. John Wick no es un superhombre. Es un ser humano destrozado que, con cada paso, intenta no rendirse. No pelea por gloria, ni siquiera por venganza. Lucha por no perder lo poco que le queda de sí mismo. ¿Quién es John Wick? Un alma rota en busca de paz. Un asesino que aún sueña con redención. Y un símbolo de que incluso en la oscuridad aún se puede buscar la luz. John Wick es mucho más que un sicario imparable. Es un símbolo de hasta dónde puede llevarnos el dolor cuando no encuentra salida, y cómo incluso en medio de la violencia más cruda aún persisten códigos, lealtades y una profunda humanidad herida. A través de este análisis hemos intentado entenderlo desde una mirada psicológica, su duelo no resuelto, su comportamiento casi obsesivo, su desconexión emocional, pero también su sentido del propósito, su coherencia interna y su lucha por recuperar algo de significado en un mundo que ya no se lo ofrece. John Wick no es simplemente un antihéroe de acción. Es la representación de un ser humano atrapado en un duelo no resuelto, cuya identidad ha sido fragmentada entre el deseo de redención y la programación emocional de la violencia. Su camino no es el del villano tradicional, sino el de una víctima de un sistema deshumanizante, cuya única vía de expresión se ha convertido en el control, la precisión y el combate. Desde una mirada clínica, su conducta refleja síntomas claros de un trastorno por estrés postraumático, junto con rasgos de una estructura obsesiva defensiva, represión afectiva, necesidad de control y ritualización conductual. Pero también hay un componente existencial profundo, la búsqueda de sentido frente al vacío, como planteaba Viktor Frankl. Wick no lucha por venganza, sino por no desaparecer en la insignificancia. Psicodinámicamente podríamos decir que John está dividido entre dos imágenes internas poderosas: el asesino que fue moldeado a la fuerza y el hombre que intentó ser con Helen. Esta tensión constante entre pulsión de vida y pulsión de muerte es lo que impulsa su narrativa. Y quizás por eso conmueve tanto, porque detrás de cada bala hay un grito de dolor no verbalizado. En última instancia, John Wick nos muestra que el trauma no siempre se manifiesta con lágrimas o palabras. A veces se expresa en silencio, con precisión y con una disciplina que esconde un colapso interno. Y aunque su redención nunca es plena, su lucha constante por mantener algo de su humanidad viva lo convierte paradójicamente en uno de los personajes más humanos del cine contemporáneo. Ahora me gustaría abrir este espacio para ti. ¿Qué aspectos de su personalidad crees que más lo definen? ¿Es John Wick un antihéroe clásico o una víctima de su propio vacío? ¿Y hasta qué punto crees que sus acciones son consecuencia de su trauma o una elección consciente? Déjamelo en los comentarios. Y si tienes otras lecturas desde la psicología, el cine o incluso la filosofía, me encantará leerlas y quizá retomarlas en un próximo vídeo. Y para cerrar, quiero dejarte con esta frase de Viktor Frankl, que en cierto modo podría resumir lo que John busca a lo largo de toda su historia. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos.